Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento diferenciado de Chacra TV. Este espacio que hemos ideado para debatir, intercambiar ideas aquí en el campo con el productor. La cita hoy es en Don Rafael, la explotación agropecuaria que maneja Gastón Gaidú y que no escapa a la situación general de toda esta zona. Napas muy altas, excesos hídricos, lotes que han debido cosecharse en condiciones muy complicadas. Gastón nos explica cuál es su idea de cómo sigue el manejo en directa ante una situación como la que acabamos de plantear. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Soy Gastón Gaidú, pertenezco a la regional de Aprecid del Campillo. Acá estamos parados en la zona de Jovita, al sur de Córdoba, casi alejados de todo. La caracterización acá del campo es un campo mixto, donde se hace agricultura. La parte agrícola es básicamente maíz y soja en rotación 50-50, y hay una parte ganadera, que la parte ganadera es básicamente cría, con una pequeña recría, y algún año se puede llegar a hacer algo de engorde si las condiciones lo dan, pero básicamente es cría. La decisión de hacer un campo mixto es básicamente porque el campo, hay una gran zona del campo, un 30-35% del campo que no es apto para agricultura. En esa parte está la ganadería, y con algún pequeño microambiente que es apto, que se hace alguna alfalfa o algún verdeo o alguna parte de picado para complementar esa parte de bajos complicados que en años más o menos no tan llovedores son pastosos, pero en años llovedores se complica muchísimo y tenemos que disparar con la vaca para la parte un poco más agrícola, comiendo algo de rastrojos, algo de utilizando alguna parte agrícola como complemento de la parte ganadera. Con respecto al negocio agrícola para esta zona, ya lo comenté que estamos en la parte sur y alejada de los puertos, donde tenemos alguna problemática extra con respecto a alguna zona más núcleo, que es la parte de malezas. Nos cuesta algún peso más en costo de producción, la parte de malezas, y un peso más en costo de transporte. Y la otra desventaja que tenemos es que nos rinde un poco menos, entonces el margen de rendimiento que estamos teniendo en esta zona se hizo muy chico. Con un aumento de costos que hemos tenido, nos está siendo el número, tenemos que ser muy eficientes en el número para poder seguir subsistiendo en la empresa. Hay que ser muy prolijos en lo que es la parte productiva, que no se escapen yuyos, lograr el mayor rendimiento posible del lote sin bandearse en los gastos, porque tampoco sirve tirar producto por tirar, sino estar bien arriba del lote para buscarle el momento oportuno de la aplicación, la forma más eficiente de aplicación y la que mejor control haga, para tener plagas, malezas a control. Y el tema de fertilidad, estar bastante atento a eso también, porque hay muy buena respuesta a aplicación de fertilizantes en lotes que en esta zona se han deteriorado mucho. En pocos años agrícolas la parte nutritiva de los lotes se deterioró mucho, entonces hay buena respuesta de la parte de fertilización para aumentar el plus, un poquito es el rendimiento. Y en la parte de comercialización es otra pata que también que hay que estar bastante atento para buscarle bien el momento de comercializar, y hoy en día las cargas impositivas son grandísimas y hay que estar bien afilado con la parte, hay que ser casi más contador que empresario. O sea, dentro del empresario hay que estar, todas las patas hay que tenerlas firmes para poder llevar adelante la empresa. La carrera en la productividad que uno busca, de ir levantando techos, siempre hay que ir llevándola de la mano con la rentabilidad de eso, porque por ahí no sirve de nada tirar 500 kilos de fertilizante y aplicar los mejores híbridos cuando la rentabilidad de ese negocio
se empieza a deteriorar por el exceso de tecnología, no sería de tecnología, pero de aplicación de productos o de aplicación de fertilizantes que no retribuyan al rinde. Hay que estar siempre afilado en el tema de estar analizando hasta qué punto es rentable una tecnología o una aplicación de tecnología que nos devuelva en retribución económica lo que uno está aportando. Hoy en día el tema variable en cuanto a densidad y en cuanto a fertilización, nuestros suelos acá son muy heterogéneos y hay respuesta y se está viendo que estamos teniendo en lotes de la zona mejor rendimiento a nivel del lote aplicando una tecnología de variable en fertilizante, que hacemos mucho mejor uso de los insumos y en siembra. En cuanto a comercialización de los granos, sería lo ideal y lo mejor que nos podría pasar a todos, sembrar con la cosecha pagada, o sea, no tener ningún gasto a cosecha, entonces uno se sienta sobre el cereal y elige el momento y la forma y la comodidad de la venta, pero bueno, la realidad nuestra de la Argentina es que nos da que siempre estamos un paso más adelante con los gastos que con los ingresos. Es un tema, hay herramientas importantes, forward o muchas herramientas de comercialización que por ahí están muy poco usadas, que sería interesante escudriñar un poco en el ámbito ese para poder sacar ese 2, 3 dólares más o 5 dólares más por tonelada que por ahí se logra y en el margen neto de la actividad termina sumando bastante. Siempre uno cuando tiene ahí para vender está esperando que suba, que suba, que suba. Bueno, hoy nos viene dando la información que venimos muy tranquilos, con ningún sobresalto a nivel mundial que nos diga que vamos a tener un plus en la venta que nos va a salvar la ropa realmente del lío que hemos tenido acá en la zona. Yo hablo por la zona nuestra. Complicado con los rendimientos y complicado con la trilla. Se nos cayeron muchísimo los rendimientos por la superficie sin poder trillar. Cuando metemos la actividad nuestra en un contexto global de tipo de cambio, de infraestructura de transporte, de la comercialización en esta zona, medio como que es un salvavidas de plomo que nos estamos calzando al hombro y tratando de nadar en el océano, en el medio del océano para llegar a la costa. Montones de insumos que tenemos en pesos que se nos fueron elevando los costos. El tema transporte no es un dato menor, que insume muchísimo el tema transporte. Nosotros estamos teniendo en un maíz, estamos teniendo un alto porcentaje de costo del flete que nos insume, que se empieza a ser limitante cuando uno lo empieza a poner ese costo del flete a llevarlo a puerto, a lo que es la rentabilidad del lote en sí, con mucho desmedro en el rendimiento que hemos tenido por lavado de nutrientes y por problemas propios de la zona. El número del lote de maíz empieza a ser finito para llegar a una rentabilidad productiva que nos logre quedar subsistiendo en el sistema. El régimen pluviométrico de esta zona eran 400, 500 a 600 milímetros, años buenos, de hace 100 años para atrás. Y fue aumentando el régimen y hemos llegado a tener años de 1200, 1300 milímetros, que las napas nunca estuvieron muy abajo en la zona. O sea, estamos hablando de un nivel de napas de 2, 3 metros, era normal. Cuando le aumentamos el nivel de lluvia a más de lo que chupan los cultivos, de lo que extrae un cultivo, hubo un problema se fue recargando napa y la napa pasaron a estar arriba de la superficie. El tema de siembra directa, este campo es familiar, mi familia lo adquiere hace 20 años
y los lotes que fueron más viejos que tengo en directa son de 18 años y logré incorporar los que más nuevos están en directa son de 16 años. O sea que el campo hace mínimo 16 años que está todo en directa. Me duele muchísimo, es el primer año que me duele muchísimo los lotes rotos como están por el tema huellas, lo que se han marcado. No obstante, yo soy un apasionado de la siembra directa y sigo insistiendo que es lo mejor que nos puede haber pasado acá en la zona. Con respecto a lo que es infiltración de esos milímetros en exceso que hemos tenido, infiltran mucho más rápido en los lotes que vengo con directa que lotes que veo que se han sido movidos o no. Hay más escorrentía superficial en lotes que no han tenido tantos años de directa que en los lotes que le hablo yo de 18, 16 o 15 años de directa, que no hubo escorrentía sino agua en superficie por exceso tremendo, pero la escorrentía la para mucho la cobertura. Es la recomposición de los lotes que comentaba, huelleados y marcados, no va a ser una tarea fácil, sinceramente. Día a día me pregunto, ¿qué hago con esto? Me paro arriba de los lotes, digo, ¿qué hago mañana con esto? ¿Qué hago en la próxima siembra? Va a ser difícil entrar con una directa arriba de esos lotes, con las huellas como están. Estoy probando algunas técnicas no escritas. O sea, sinceramente no, la rotación del campo es 50% maíz y 50% soja. Dentro de lo que es maíz se hace un 70% en maíz tardío y un 30% en maíz temprano. Todo lo que va a maíz tardío se hace sobre cultivo de cobertura de centeno. Y en lo que va a soja, que viene sobre maíz, eso no se hace cultivo de cobertura, salvo puntualmente algún caso de algún bajo que se quiera mejorar o algo, se hace no todo el lote, sino puntualmente algún sector del lote, cultivo de cobertura para que salga, cultivo de cobertura arriba de maíz para que salga a soja. Hoy en día era imposible salir a sembrar, meter un tractor y una sembradora para sembrar un centeno de cobertura arriba de una soja trillada, que se trilló con máquinas, con duales, con doble tracción, un desastre, rompiendo todo. Probando a ver qué es lo que funciona, hemos boleado centeno con un fertilizador, un desparramador, y arriba se ha hecho antes de una lluvia previa eso y nació bien una parte, después no llovía, así que se boleó y opté por pasar con una sembradora mecánica que es la vaca. Así que le metí un rodeo de vacas al lote para probar, sinceramente para probar que muevan un poquito la cobertura esa, para que la semilla de centeno se logre tocar un poco con la tierra, para que logre germinar. Y sinceramente para probar a ver qué hacía la vaca en la huella, si rompía un poco semejante huella de lo que es la sembradora, la cosechadora que ha pasado, las tolvas que han pasado, para ver si la vaca lograba hacer algo, emparejar algo el lote, que creo que no, pero bueno, la prueba la quería hacer, para tratar de salvar el lote, la directa del lote, de 16 años, tener que meter un disco y volverme otra vez para atrás en lo que es la directa. Y particularmente creo que este escenario vino para ser repetitivo cada vez más seguido. Una por el tema de que el régimen pluviométrico fue creciendo, y otra, vamos a hacer también un poquito de mea culpa porque nos están lloviendo más milímetros de los que estamos usando. Yo comentaba que la rotación maíz-soja es 50 y 50, donde el maíz hace un uso un poco más eficiente del agua. Soja se queda bastante corto en los milímetros que utiliza con respecto a los milímetros caídos de lluvia. Por eso también en maíz se utiliza el cultivo de cobertura para que ayude también a un poquito más a deprimir, a bajar napas o a usar esos milímetros de lluvia que nos está sobrando. Pero este escenario lo vamos a tener, me parece, cada vez más seguido. No sé si tan complicado como este año, pero lo vamos a ver, me parece bastante repetitivo en el tiempo de estar con problemas de piso en algunos sectores del lote, por ahí no en todos. Y acompañado de eso, que no hay obras tampoco a nivel nacional en 100 años de desidia que hemos tenido en la zona.
abandonados totalmente con respecto a encauces de excesos sobrantes, porque hay excesos de agua que sobran por todos lados y no hay nadie que lo quiera encauzar a eso y llevarlo, realmente conducirlo hacia los sectores que tendrían que ir esa agua, que es el mar directamente. Básicamente en la rotación que había planteado de maíz, soja con cultivo de cobertura no está incluido el trigo, y esta zona no es una zona triguera por excelencia, no anda mal el trigo, tiene sus años de buenos rindes y años un poquito más complicados. Yo perdí el amor por el trigo hace algunos años atrás por el tema de comercialización. Fue estar con el trigo sin poderlo vender año y medio. Uno decía, uno trabaja y produce para tener algo que realmente no se podría comercializar. Me hizo perder el amor por el cultivo, donde yo reconozco que es un cultivo excelente, donde la cobertura que queda es excelente. El uso que hace en el doble cultivo de agua es espectacular, que acá con estos milímetros que estamos teniendo en el régimen de lluvia nos ayudaría muchísimo. Este año era el planteo de volver a hacer algún lote con trigo, sacar el cultivo de cobertura y entrar con una rotación trigo-maíz. No se pudo hacer directamente porque no había forma de entrar, ni hay forma de entrar a los lotes con una sembradora. Entonces fue un año más que se postergó el cultivo de trigo en los lotes por una cuestión de que no se puede sembrar directamente. Hubieran dado muy bien para el uso consultivo del agua, pero realmente tuve que seguir con cultivos de centeno y boleados, no sembrados, por una cuestión de pisos directamente. No se pudo sembrar, y lo que yo estoy hablando con productores trigueros de la zona, que realmente lo que es trigo va a ser muy poco lo que se va a poder llegar a lograr de sembrar, de implantar de trigo en tiempo y forma. A lo largo de los años, muchas cosas pueden cambiar y hay otras que no. La calidad, la innovación y el compromiso de seguir construyendo junto a vos la historia del campo argentino. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Gastón Gaidú nos explica ahora el rol relevante que cumplen los cultivos de cobertura en dos aspectos fundamentales: el control de malezas problemas y la posibilidad de ayudar a deprimir estos excesos hídricos que están complicando su campo. Vengo trabajando con cultivos de cobertura, yo creo que no mínimo de 10, 12 años de que vengo con cultivos de cobertura. Pasé por todas las gamas de los cultivos de cobertura y haciendo de todo lo habido y por haber. Arrancando de lotes, sembrando bajos para deprimir napa, lotes sembrando algunos pedacitos de loma para evitar voladuras o que habían quedado con un poquito menos de cobertura. Después lotes completos, después el cultivo de cobertura siempre digo que es como el aloe vera, tiene 1000 propiedades. El problema es que no las tiene todas juntas. Entonces, si uno busca deprimir napa, tiene que llevarlo al cultivo de cobertura hasta más allá de hasta espigazón, para que el uso de agua sea bastante importante y no sea poco. Si lo que es capturar algo de nutrientes del suelo, no tendría que irse tanto a encañazón a lo que es lignificación del cultivo de cobertura, sino el secado tendría que ser anterior. Entonces, miles de usos tiene el cultivo de cobertura, pero que es algo que es fantástico cómo funciona, según a lo que uno apunte, es recomendable, 100% recomendable, que se haga, de hacer es barato. En la zona nuestra una gran problemática que tenemos es maleza.
dentro de ellos el yuyo colorado, que nos está haciendo tener bastantes dolores de cabeza. Anda muy bien en lo que es bajar la cantidad de malezas de los lotes. Yo tengo ensayos hechos de cultivos de cobertura, lotes divididos en 3, a 26 centímetros, a 52 y 0 cultivo de cobertura, y la diferencia es, pero a nivel visual, ya es apasionante lo que uno ve en un cultivo de cobertura, la cantidad es tan menor de maleza y el desarrollo menor, y lo fácil que es controlarla, esas malezas, dentro de un cultivo de cobertura. Podemos seguir hablando de miles de propiedades de cultivo de cobertura, pero yo la recomendación es, hay que probarlo con un sector, con un pedazo. Lo que en la zona nuestra anda muy bien es centeno, que es rápido en crecimiento, rápido en lignificar. Nos libera, podemos secarlo con un tiempito, que podemos recargar esos milímetros para una siembra que nos llevó de arriba, es muy fácil de recargar. Y la estructura del suelo, cómo le da vida a la microflora, microfauna del suelo, esa estructura de raíces que le da el cultivo de cobertura es realmente muy importante en nuestro suelo, que son 75, 78, hasta 80% de arena que tenemos en nuestros suelos, con baja receptividad de milímetros, y nos ayuda muchísimo en ese aspecto. Cuando hablé de maíz, de lo que es la rotación agrícola en cuanto a maíz, lo que había comentado, desde el 70% tardío, 30% temprano. Acá en la zona, los potenciales de rendimiento de los maíces, no estamos hablando de una zona núcleo, pero podemos estar logrando maíces. Particularmente lo que es mi caso, siempre me defendí bien con los maíces tempranos, salvo muy particular un año que hubo un estrés térmico muy grande, que el maíz temprano lo deterioró mucho. El maíz tardío nos da estabilidad, nos da tranquilidad de cosecha. El maíz temprano tiene más algún altibajo en el rendimiento, y por eso por ahí la volcarlo un poco más a lo que es maíz tardío, la superficie, se volcó más a tardío que a temprano. El maíz tardío tiene sus vericuetos, podemos hacer un uso más eficiente o gastar un poco menos en fertilizante, porque en la época que estamos sembrando el maíz tardío hay más mineralización de nutrientes, que nos libera el suelo, nos libera un poquito más de nutrientes, y estamos gastando un poco menos en realidad, donde tratamos del margen neto de ese cultivo se nos haga un poquito más rentable. Tenemos algunos problemitas con el maíz tardío, que la cosecha se nos hace eterna porque no hay forma de poder que baje la humedad de esos maíces, entonces estamos terminando de trillar maíces julio hasta septiembre, y uno estar con los lotes parados en el campo no es nada grato tener la producción en el campo. La producción se cuenta cuando llegó a puerto o se hizo plata, esa es donde realmente está contada la producción. O sea que el riesgo comparado con un maíz temprano también se le suma que uno nunca lo termina de contabilizar a ese riesgo de tenerlo en el campo y no tenerlo trillado. Pero es una alternativa muy importante en la zona, que se metió mucho el maíz tardío por la estabilidad en el rendimiento que tiene. No tenemos tantos pisos, o sea, los pisos de rendimiento los hemos elevado. Los techos no son tan altos. Los techos de maíz temprano siempre son un poquito más altos que los techos de maíz tardío, pero no son malos, son muy buenos techos de rinde en maíz tardío. Particularmente acá en el campo, se han logrado rendimientos de maíces tempranos promedios, años de más o años de menos, de 10 hasta 11.000 kilos de lo que es maíz temprano, y en lo que es maíz tardío hemos rajuñado promedios de 9.000 kilos que se han logrado rajuñar con años de 7 o 8.000 kilos, y 9 y algún en chirolita se han logrado en promedio de todo lo que es la siembra. Puntualmente algunos lotes descollan, pero el promedio son los lotes muy heterogéneos acá en el campo, y los rendimientos por ahí terminan cayendo.
Hay muy buena genética. Yo no voy a ser marquista en esto, pero yo soy de la idea de que lo caro lo vale. Nunca fui de sembrar un maíz barato porque me sale un mango menos la bolsa. El mango más gastado en la bolsa me parece que es donde más se retribuye en el lote. Tampoco quiero decir con ir a comprar la bolsa más cara, pero hay muy buena genética en maíces de punta que están andando muy bien en la zona, tanto en tardíos como en tempranos. Pero hay muchos laburos, el INTA labura Presid, tiene muy buena red de ensayos de maíz, que ahí se pueden buscar materiales que andan muy bien. Y en cuanto a densidades, sí, las densidades en tardío las hemos ido bajando para lograr el mayor potencial de rendimiento del lote y la menor inversión en semilla. Y bueno, y más eficiente en el tema fertilización. Hoy en día con tema variable, eso es muy redituable para aplicar justo en el lugar justo lo que le hace falta y no estar bandeándose en zonas de baja productividad, tirarle de más y que nos quedamos cortos en las zonas de alta productividad. Respecto a soja, lo que sigo haciendo acá en el campo es siempre ir probando materiales, siempre ir sembrando. Venimos con caballitos de batalla, que es variedades muy conocidas y las que más se siembran en la zona y en el país, pero siempre probando alguna nueva, algún pedacito, algún sector. Es fácil hacer un ensayo de un cultivo de soja, donde es echarle algunas bolsas a la sembradora y después hacer un poquito, cuando en la trilla, ir a medir a ver qué es lo que rindió ese lote, porque es bueno que cada uno haga su propia experiencia en cuanto a los materiales y ir agarrándole la mano. Hay bastante para agarrarle la mano también en los materiales de soja. No todos son iguales, no todo es tirar cualquier material en cualquier sector o zona del lote. Hay materiales que andan muy bien en lotes más, en partes del lote más complicadas, con respecto a alguna afectación de napa o alguna afectación salina que se desarrollan un poquito mejor que algunos otros materiales que son más exigentes en calidad de suelo y napa. Es la diaria, no es que es soja y todo soja y nos olvidamos. Hay que darle esa vueltita más de rosca a los materiales, estar arriba. En cuanto a lo que es nivel de suelo, he visto mucha diferencia de materiales donde el lote se tiende un poquito, donde hay una afectación un poquito de sales que no llega a determinar de matar al lote, pero sí se nota la diferencia en materiales donde uno responden mucho mejor a esa pequeña déficit del suelo que otros materiales que se deterioran un poco más. Es un dolor de cabeza, malezas. El título que traigo es ingeniero agrónomo y veníamos bastante desaceitados en el tema ese. Era fácil manejar los lotes de arriba de la camioneta. Tenemos que volver a meter la nariz pegada a la tierra, ver lo que estamos teniendo dentro del lote, caminarlos, no entrar en una cabecera, en una punta del lote y aplicar todo el lote como por lo que vimos en un sector del lote. Hay mucho laburo, hay muchos productos que andan muy bien en lo que es aplicación de malezas. Por ahí le terminamos echando la culpa, no, el producto no anduvo, los productos andan y andan muy bien. Tenemos un montón de factores al medio que es lo que nos estamos perdiendo. ¿Por qué no andan los productos? O porque eran un poquito grandes las malezas, o donde la vimos eran chiquitas, pero en otros sectores era más grande y no le prestamos la atención suficiente a todo el lote. Hay que andar muy atrás de los lotes, no abandonarlos. O sea, antes veníamos cada 10 días, 15 días, hacíamos un barbecho y no entrábamos por un mes al lote, ni lo íbamos a ver, total, estaba barbechado. No, hay que estar arriba de los lotes, utilizar productos de residualidad, ayudan muchísimo. Siempre hay que tratar de bajar el stand de malezas y no, lo que digo siempre, no dejar de semillarlas, que no semillen, que no nos acrecienten el banco de semillas, porque es algo que uno año a año acá de la zona esta, de hace 16 años, 18 de lotes agrícolas, de año a año ir
pegándole, se nota en la baja, en el stand de maleza, que eso es muy importante, y los productos no son 100% eficientes. Cuando uno mira en el marbete, un producto que ande bien, es con un 90% de efectividad ya es excelente. Y cuando tenemos un stand de maleza gigante, un 90% de un producto de efectividad, que tenga efectividad en un 90%, nos hace que el lote sea improductivo, porque nos queda un 10% que es muchísimo. Y cuando tenemos un stand de malezas bajo, con un 90%, 95% de una efectividad de un producto, es un cultivo lograble y perfecto y vamos a tener unos excelentes rindes. Pero en el maleza es una pulseada que nos viene ganando la maleza, pero no tenemos que sacarle el pie de encima. Tenemos que estar arriba, revisar, controlar, cambiar productos, principios activos, rotación de cultivos. Cultivo de cobertura, lo había mencionado, es excelente para eso, nos ayuda muchísimo, la tiene muy parada, la maleza muy chiquita, se hace fácil de controlar y es una batalla que tenemos que estar titánicamente luchándola a diario para que no nos pase por arriba. Básicamente lo que se comercializa de acá va todo a puerto, termina yendo toda la productividad agrícola del campo, va todo a puerto. La ganadera yo había comentado que era básicamente cría y algo de la parte agrícola se utiliza en la ganadería, no es mucho, en lo que es maíz, se utiliza algo para alguna suplementación estratégica en lo que es el ganado, alguna recría de algunos rodeos o la recría de lo que queda para hembra para reposición, pero básicamente es todo a puerto, la comercialización es a puerto. En la zona nos hemos juntado varias veces con productores para decir ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lejos de los puertos, ¿qué hacemos con esto? Hay que hacer algo y siempre hemos terminado dando un paso para adelante y dos para atrás. El incentivo por ahí es problema nuestro, porque por ahí uno ve proyectos de gente que decís metedora, que le encaran un tren de frente y por ahí a lo mejor termina siendo un problema personal que de uno por estar en un confort, es decir, esto lo conozco, esto lo hago, sé hacerlo, lo manejo medianamente bien y es la incertidumbre de lo que viene, que uno se tiene que meter en actividades que no conoce. No sé, todo lo que influye eso, volver a un aprendizaje de algo, de una actividad que no conoce. Reconozco que es lo que tenemos que hacer, darle valor agregado a la producción primaria que hacemos nosotros, porque cada vez estamos un poco más, los números son cada vez más finos y tenemos que agrandar ese número con valor agregado. Hay que buscarle la vuelta, seguir pensando, seguir rompiéndose la cabeza. Alguien necesita algo que nosotros lo podemos hacer y tenemos que buscarle qué es lo que necesita el tipo ese y cómo lo podemos hacer nosotros en nuestra zona, con nuestra gente, con nuestras infraestructuras que tenemos, que son limitadas, estamos lejos de todo, no tenemos gas de red, que es una limitante para uno decir, ¿qué empresa podemos poner, qué industria podemos poner? No hay gas. Bueno, son limitantes, pero tenemos que buscarle la vuelta y esto hay que sacar adelante no el individualismo, tenemos que juntarnos y hacer algo en común, en conjunto, para que nos sirva a varios y poder salir adelante de esta situación coyuntural que no nos está yendo muy bien en estos últimos tiempos. Bueno, ahí pasó Gastón Gaidú y su planteo agrícola en este complicado sur cordobés, muy afectado por los excesos hídricos. Gastón nos planteó qué ideas tiene para sacar adelante aquellos lotes que han tenido que ser cosechados en condiciones muy complicadas. También nos habló de las bondades de los cultivos de cobertura o cultivos de servicios ambientales en instancias como esta. Nosotros seguimos viaje, esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV.